Hay decisiones que parecerían ser completamente estratégicas. Sin embargo, la realidad evidencia, cuando se llevan a la práctica, que la mayoría de ellas son reacciones que no tienen nada que ver con un liderazgo claro e intencionado, porque puede ser que lleves a tu equipo desde el agotamiento, desde el hartazgo y no desde la reflexión, que es lo que normalmente puede transformar a un equipo normal en un equipo de alto rendimiento. Bienvenidos hoy al episodio número 24, cosa que agradezco mucho tu preferencia y el que nos hayas acompañado hasta el día de hoy. Hoy corazonaremos un tema que es vital para no perder el sentido en las dos acepciones del término, el sentido como dirección y el sentido como significado de aquello que realizamos. Bienvenidos. Hoy vamos a corazonar este tema que es vital porque impacta directamente tus resultados. Y esto tiene relación con la manera en que, sin darnos cuenta, estamos comunicando lo que sentimos, lo que nos falta, lo que callamos, lo que cargamos y que, sin darnos cuenta, es evidente para todos los demás. Este fin de semana pasado tuve la fortuna de terminar un curso para el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, sobre ventas. Es un curso de 44 horas súper valioso y una de las cosas que más frecuentemente se presentaban al estar haciendo los alumnos la exposición final era que no se daban cuenta cómo su lenguaje corporal estaba comunicando algo completamente diferente a lo que querían lograr. Y aunque estaban presentando cosas valiosísimas, ¿no?, del proceso de ventas de su empresa o de su organización, no era claro del todo porque a veces el nerviosismo les ganaba, otras veces no habían desayunado, otras veces no habían dormido bien. Y ese lenguaje corporal es el que puede abrir o cerrar no solo una venta, sino la forma en que lideras a tu equipo. Vamos a analizar paso a paso este tema, que no solo es apasionante, sino que es uno de los mayores costos que existen en tu organización y que por ser algo tan intangible y a lo cual nos acostumbramos de manera tan fácil, o sea, llegamos a caer en, ay, hoy viene de malas, ¿no? O creo que es un mal día, a lo mejor el bebé no lo dejó dormir. La realidad es que son costos altísimos, sobre todo para el recurso humano. El primer tema es el del liderazgo mal comunicado. Y por mal comunicado estoy entendiendo ese peso que cargamos los líderes y que muchas veces se evidencia en nuestro entorno sin que nos demos cuenta. Situaciones a veces afectivas, a veces malos entendidos, a veces situaciones de algún chisme que anda por ahí circulando que no tiene ningún sustento o información que no emitió una fuente oficial, pero que sin embargo te afecta porque aquello que se comunicó se hizo desde quizá tratar de hacer mal al otro, de poner en evidencia, a lo mejor de una venganza que por ahí está muy debajo de la alfombra por alguna situación que quizá tú hiciste, no desde la intención de dañar, pero que fue percibida como tal. Entonces, esta situación de un liderazgo mal comunicado tiene implicaciones brutales. ¿Y cuál es el primer paso para poder entender si estamos realmente comunicando de la manera correcta? Una de las cosas que más me encuentro con los líderes en diferentes ámbitos es que siempre asumen que comunican correctamente, ¿no? Y que son líderes de nacimiento. Y no voy a entrar aquí en una polémica de si lo son o no. Yo creo que toda persona tiene desde su identidad una capacidad de liderar, desde lo que es y desde lo que tiene. Sin embargo, cuando tenemos esta percepción que muchas veces se vuelve una creencia limitante, podemos estar haciendo las cosas desde el lugar equivocado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de las ocasiones yo creo que puedo dar las posibilidades para una retroalimentación o que puedo tener esta política de puertas abiertas realmente de facto, cuando la realidad es que es muy difícil dar acceso a, y me doy cuenta ya cuando es muy tarde. Hace unos días estaba trabajando, dando una charla para un equipo de una empresa agroindustrial y me decían, es que yo creo que el problema mayor es que nuestro líder no acepta retroalimentación. Y yo le decía, a ver, puede ser que sea una realidad, pero primero, y para poder decir eso, tengo que estar seguro de que no soy yo quien la estoy provocando.
si no soy yo quien estoy provocando ese bloqueo, si a veces lo hago perder demasiado tiempo, si cuando comunico no estoy comunicando desde las vísceras y puedo ser a veces hasta agresivo y como yo soy el que estoy llegando con esa actitud, pues no me doy cuenta de que yo provoco que el líder se esté cerrando, ¿no? Y a la inversa, cuando yo soy líder también, siempre asumo que los demás, que mis colaboradores, todo es claro para ellos o no tienen ningún problema o llegan con todas las pilas puestas, desayunados, bien descansaditos el fin de semana como lo pude hacer yo, y la realidad es completamente diferente. Entonces, este liderazgo, cuando no tiene un sentido claro, con las acepciones que decía al inicio, ¿no? De dirección y de significado, puedo estarlas pasando por alto y generar costos altísimos, porque por un lado no me doy cuenta de mi estado anímico y tampoco me doy cuenta de cómo impacta en los demás. Y en segundo lugar, tampoco puedo percibir, porque solo puedo percibir en otros lo que he percibido en mí mismo y puedo estar impactando o generando situaciones de las que no soy consciente y que terminan con grandes daños, no solo a la relación, sino también a la productividad y competitividad del equipo de trabajo dentro de la organización. La segunda perspectiva desde la que quiero ver este liderazgo mal comunicado es desde los impactos que genera lo que mencioné al inicio. Esta mala comunicación o desde dónde realizo esa comunicación o la calidad de la comunicación que yo emito, que no necesariamente es solo información, sino todo lo que la acompaña, tiene costos muy altos y los primeros son costos emocionales. Yo creo que todos hemos sentido cuando el entorno está tenso, cuando a lo mejor nuestro compañero, nuestro jefe, la asistente de dirección no está en su mejor momento y entonces hay costos emocionales porque a lo mejor quisiéramos ayudar o acercarnos a preguntar si podemos ayudar en algo o podemos quizá mejor evadir porque sabemos qué es lo mejor para hacer en ese momento, pero estos costos emocionales se van quedando debajo de la alfombra de una manera impresionante y en algún momento alguno o todos los integrantes de aquel entorno se van a tropezar, porque así como están percibiendo algún costo emocional en la otra persona, quizá por una situación familiar compleja o porque se cometió una injusticia dentro de la operación y le llamaron la atención por algo que no era su responsabilidad o no era su culpa, también hay impactos cuando yo como líder me comporto así y tampoco comunico la situación en la que me encuentro. Ya lo mencionaba yo en el creo que es el episodio número 2 de este podcast, La soledad del líder, y que una de las cosas más importantes y más imprescindibles dentro de nuestro liderazgo es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad no quiere decir ser frágiles, quiere decir ser humanos, quiere decir hoy no, por favor, voy a cerrar la puerta 3 horas porque necesito hacer esto, porque necesito pensar, porque necesito respirar en silencio y ordenar mis ideas, porque debo tomar una decisión estratégica que los va a impactar, pero hay que decirlo. Ese costo muchas veces tiene esta raíz, tiene el raíz en el silencio, en la evasión, el cómo le voy a decir a fulanito que están a punto de despedirlo porque a lo mejor no hizo lo que debería y entonces se vuelve una bola de nieve que tiene costos humanos brutales. El segundo costo que tiene, que es muy importante cuando hablamos de rentabilidad y competitividad, es el relacionado a los costos operativos, porque esto obviamente termina siendo retrabajos, termina siendo mermas, termina siendo material fuera del estándar, turnos extra, horas ya inhumanas, porque ya el trabajador quizá trabajó 6 días, pero como hay que llegar al número, pues hay que, aunque le pague triple el tercer día, perdón, el séptimo día, tiene que trabajarlo para poder hacerlo. Entonces, operativamente, cuando yo no soy transparente con mis emociones, y no estoy diciendo que ventilemos todo lo que nos pasa, ¿no? Sino que aquello que está afectando o podría afectar la gestión, sí debo comunicarlo. A lo mejor puedo decir, hoy no es un buen día para tener retroalimentación, denme chance, traten de escribirlo para que no se nos olvide o delegarlo con una persona que lo pueda atender, pero nunca meterlo bajo la alfombra, porque ese costo de comunicación en la operación porque no comunicamos el propósito, tiene impactos que no solamente socavan nuestro propio liderazgo,
sino que afectan a las personas que lideramos. Y por último, pero no menos importante, son los costos personales que esa falta de una comunicación con sentido puede traer en nuestras vidas, ¿no? Relaciones truncadas, situaciones que nos llevan al divorcio, quizá alejamiento de los hijos, pérdida de amistades que son realmente las que nos acompañan durante la vida, relaciones complicadas con la familia política, relaciones que se pueden ver truncadas cuando venían siendo relaciones muy positivas para construir o desarrollar nuevos liderazgos dentro del equipo de trabajo y que tarde o temprano pues nos van a estallar, ¿no? Nos van a estallar en una situación compleja porque no tuve el tiempo o la asertividad suficiente para hacer las cosas en el momento preciso, ¿no? Y les pongo un ejemplo que para mí es muy valioso. Uno de mis médicos, de mis cirujanos, es una eminencia, ¿no? Y me decía, ay, Moni, si yo hubiera entendido la posibilidad, hubiera captado los impactos que tenía no haberle dicho a mis hijos, o no haber dedicado el tiempo suficiente, porque siempre estaba en cirugías y obviamente, pues la vida de los pacientes estaba en mis manos, quizá tendría yo una relación mejor ahora que soy abuelo, como la que tengo con mis nietos, ¿no? Porque pues con mis hijos no pudo ser posible porque yo estaba dedicado al 100% a ellos, ¿no? Y yo le decía, bueno, claro, obviamente y eso tiene muchísimo valor, pero a veces el costo afectivo de no decir cómo nos sentimos porque ponemos una prioridad que aunque lo es, no necesariamente tiene que serlo 24/7, entonces estamos siendo conscientes y estamos siendo responsables del sentido y del impacto que nuestra comunicación puede tener en los demás. Seguramente te estarás preguntando, bueno, sí, eso suena muy bien, me está empezando a quedar claro más o menos de qué está hablando Mo el día de hoy. Y quiero darte tres claves muy puntuales que creo que ayudan muchísimo para poder entender y para poder retomar el sentido como parte de la responsabilidad de quien comunica y que también, y estoy segura de esto, facilitará la comprensión de quien recibe la información. El primero es respirar antes de comunicar. A veces estamos tan complicados y con tantas ideas en el cerebro que nos es imposible estructurar con claridad aquello que queremos comunicar. Y a veces decimos el resultado y luego decimos, nos damos cuenta de que nos faltó decir el tiempo y el lugar en el que debía suceder aquello, o nos faltó involucrar a una de las personas más importantes porque ya teníamos prisa por llevar a cabo aquella situación o aquella junta. Entonces, respirar nos ayuda no solamente a ordenar nuestros pensamientos, sino también a resetear el cerebro, que lo traemos siempre, ahora sí que en segunda velocidad, ¿no? La segunda cosa que ayuda muchísimo son las pausas de silencio. Cuando yo estoy a punto de hablar o de emitir una indicación o de llamar la atención a alguien o de hacer algo, tengo que entender el sentido concreto que quiero transmitir para poder hacerlo. Y a veces tomar 20 segundos, 30 segundos, me ayuda a entenderme para saber en qué situación estoy en condiciones de escuchar, estoy preocupado por algo que está sucediendo en casa, me acaban de decir que mi suegro está en el hospital y entonces ya no tengo la paz mental para comunicar y lo voy a hacer desde la frustración, desde la preocupación, lo voy a hacer con la voz golpeada porque me agobia mucho cómo va a estar mi mujer preocupada o mi pareja preocupada por lo que está sucediendo con el suegro. Entonces, creo que si tomamos 10 segundos, ya ni siquiera les pido 30 sería lo ideal, pensar en ordenar la información y en poder decir lo que realmente quiero decir con sentido, no solamente para soltar la información y ya solté, ya la comuniqué, ahí se ven, ¿no? Entonces, creo que este segundo punto ayuda muchísimo como una práctica concreta a hacerlo mejor. La tercera cosa que es invaluable para tener una comunicación con sentido y sobre todo con propósito es llegar a tener una retroalimentación con la persona o con el equipo de trabajo, ¿no? Es mejor decir, saben que tengo una urgencia familiar, Juan, que encárgate del equipo, sigan operando, cuando regrese avisaré para poder tener esta charla que en este momento no puedo, porque soy responsable y me estoy dando cuenta que estoy perdiendo la paz. Y la mayoría de las veces, y este es un ejercicio que me gusta mucho hacer con los empresarios, es decirle, a ver, ¿en qué semáforo estás hoy? ¿Estás en rojo? ¿Estás en verde? ¿Estás en amarillo? ¿Cuál es la luz que está encendida? Porque si yo soy consciente de eso, puedo hacer que mi comunicación y mi liderazgo
aporten valor y realmente lo hagan desde el sentido y con un propósito claro. Porque a veces ese propósito como líder yo lo tengo claro, pero la gente que está ahí abajo, la gente con la que me comunico, la gente de la operación, la gente de los diferentes turnos, no lo tiene claro. Y esa es mi responsabilidad como líder. Entonces, estos tres elementos, ¿no? Claridad, pausas de silencio, respiración y obviamente buscar retroalimentación y sobre todo observar cómo he recibido aquello que estoy comunicando, ¿no? Claro, esto es, digamos, a manera muy práctica lo que habría que hacer y practicar todos los días, pero estamos hablando desde nosotros, ¿eh? No vayan a tratar de pedírselo a los demás sin que ustedes mismos lo hayan practicado primero. Y de hecho, antes de ir concluyendo el podcast del día de hoy, me gustaría que te hicieras tres preguntas. La primera es, en la semana anterior, ¿cuántas veces evité una comunicación o una charla, una instrucción o una reunión porque era incómoda y no sabía cómo iba a suceder aquello o el resultado que iba a tener, ¿no? Segundo, ¿cuántas veces fui consciente desde dónde estaba comunicando? Desde mi emoción, desde la frustración, desde lo que cargo, desde lo que siento, desde lo que no he dicho, de aquella decisión que tengo que tomar para la vida, desde el discernimiento, desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Y la tercera sería, ¿cuál sería tu plan concreto? Y me encantaría que me comentaras en este podcast al final. ¿Cuál sería tu plan para comenzar a practicar esto? Porque si tú no lo haces, no lo puedes pedir a los demás. Recuerda que solamente es viable cuando yo con el ejemplo predico y puedo invitar a otros a hacer lo mismo. De otra manera, es más incoherencia que otra cosa y olvídate de ser un líder con propósito y con sentido, ¿no? Eso que tú tienes de claridad, de valores, de propósito real como persona y como líder, debe ser permeado y debe ser percibido por los demás. Y en ese sentido no se puede asumir jamás. Entonces, me encantaría poder leer tus comentarios a este podcast, ya sea en YouTube o en Spotify, para poder seguir transformando estas personas, organizaciones y sociedades, pero sobre todo para empezar a gestionar nuestro liderazgo con sentido y con propósito, que es una de las cosas más complejas que hay porque es un trabajo de cada día. Vamos llegando al final del episodio de hoy, en donde me gustaría dejarte una frase que para mí es muy importante. Liderar sin comunicar es como dirigir una embarcación sin brújula. Si yo no soy capaz de traducir hacia dónde vamos de la mejor manera, pues es como hacer que todos hagan lo que tienen que hacer, pero nunca saben a dónde vamos a llegar o qué se necesita para lograrlo y mucho menos se permite o nos permitimos ser ayudados por los demás, ¿no? Importante que lo comiences a practicar desde ahora y que cada día, y esta es una sugerencia que a mí me funciona, pongas un post-it en tu pantalla de la computadora en donde pongas una frase que te ayude a recordar que la comunicación del día de hoy, a cada día de la semana, debe hacerse con sentido. Y el sentido que tú le vas a dar es el que sea importante, que los demás entiendan, escuchen, practiquen o puedan dimensionar aquello que les quieres compartir. Estoy segura que estas prácticas te van a ayudar de manera no solo sistemática, sino te harán o te ayudarán a darte cuenta de aquellas cosas que asumes y que de repente no solamente desvían la intención y la atención a este liderazgo mal comunicado, sino que además cuando realmente comunicas con sentido, tus costos bajan y al bajar tus costos aumenta el compromiso, porque ellos, tus colaboradores, tus pares, el corporativo, tu pareja, tus hijos, entienden que estás siendo responsable y que estás haciendo aquello para construir una comunidad que verdaderamente pueda transformarte. No olvides que desde el episodio pasado, si me dejas tu correo al final de este podcast en los comentarios, te voy a hacer llegar un checklist para que puedas tener mayor claridad, cómo recuperar el sentido de tu liderazgo, pero sobre todo de tu comunicación, porque sin comunicación no hay liderazgo, así de sencillo, y puede ayudarte a darte cuenta de algunas cosas que quizá no tenías enfrente. Nos vemos el próximo episodio, siempre en jueves, 8 de la mañana, en Spotify y en YouTube. Que tengas un bendecido jueves.
Chao, chao.